Buenos días, bienvenido a su programa Aprende en Casa. Les doy la bienvenida a todos. Tema: Revolución y justicia social. Aprendizaje esperado explica la ideología de los diferentes grupos revolucionarios y su influencia en la Constitución de 1917. Énfasis: reflexiona sobre la pregunta: ¿qué hacía de la Constitución de 1917 un código muy avanzado para su época? Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz nació en 1830 en la ciudad de Oaxaca. Fue presidente en 1876 y de 1877 a 1880, así como de 1884 a 1911, logrando en su permanencia en el poder varios logros significativos para el país, como la implementación de una ambiciosa red ferroviaria que en su momento comunicó a varios puntos de la República muy apartados entre sí, o la apertura de varios sectores económicos e industriales del país al capital privado y extranjero. Fue derrocado por la revolución iniciada por Madero, que buscaba la no reelección en 1910, y murió en la ciudad de París en 1917. ¿Qué es el liberalismo? Como liberalismo se entiende a la doctrina política que refiere a la libertad y el individuo, una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, la cual promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. ¿Sabías que don Benito Juárez fue su alumno en la asignatura de Derecho Civil de 1852 a 1853? Respecto a don Porfirio Díaz, podría pensarse que en una primera etapa, antes de asumir la presidencia de la República, fue liberal. En el camino, con el paso de los años y en el ejercicio del poder, fue conservador. Francisco I. Madero nació en la ciudad de Parras, Coahuila, en 1873. Después de haber realizado estudios de agricultura en Estados Unidos y de administración en Francia, Madero creó su propio partido, el Partido Nacional Antirreeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tan fuerza el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero escribió el Plan de San Luis Potosí, cuya misma era la no reelección de don Porfirio Díaz, encabezado un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz en 1910 y 1911. Fue presidente de la nación hasta 1913, cuando un golpe militar liderado por el general Victoriano Huerta, quien lo traicionó, lo derrocó y terminó con su vida en la cercanía del actual Archivo General de la Nación, junto con el vicepresidente Pino Suárez. En el pensamiento de Francisco I. Madero estuvo presente la miseria que sufrieron los hombres y mujeres tanto el campo y la ciudad, lo que demostró claramente en su libro La sucesión presidencial de 1910. En algunas ocasiones actuó de acuerdo con esas concepciones, forjado un simple sentimiento de no compromiso social, lo que era la razón por la cual se ayudaba al pueblo con facilidad. En una entrevista al empresarial se declara creyente de la pequeña propiedad
y negaba las posiciones de despojar a los terratenientes que algunos de sus propiedades. Así encarcelaba la posibilidad de la distribución de las tierras como una forma de otorgar injusticia social. También planteaba el trabajo duro que hacía posible la creación de pequeñas propiedades. Emiliano Zapata nació en Atecuilco, Morelos, en 1883, de origen humilde. Zapata es sin duda un símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayutla, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a las clases trabajadoras, los campesinos. De acuerdo con la tradición, fue traicionado por el general Jesús Guardado y asesinado en la entrada de la hacienda de las Chinamecas, en las cercanías de Cuautla, Morelos, en 1919. Gracias a Zapata se pone como condición que los pueblos recuperen las tierras que habían sido despojadas. La Revolución Mexicana da un paso cualitativo y entonces la demanda de las tierras se vuelve un tema central. Francisco Villa Doroteo Arango, su nombre real, nació en la población de San Juan del Río, Durango, en 1878. Fue uno de los mexicanos más famosos en el mundo y quizás se debe a que después de secundar la Revolución de Madero colabora con Venustiano Carranza para reverdecer al general Huerta. Siempre se mantuvo en la franca rebeldía contra todo sistema impuesto, incluso con el mismo Carranza, con quien combatió varios años después. Su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas e incluso a hacer una pequeña incursión militar en Columbus, Estados Unidos. Murió asesinado cerca de la población de Hidalgo de Parra, en Chihuahua, en 1920. Ideología de Francisco Villa. Inauguró un modelo de social primitivo donde se repartían las tierras de las haciendas y bajo su precio de los artículos de primera necesidad a la mitad, entre otras. Cuando Villa gobernó Chihuahua, Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Después de derrotar a Huerta, fue presidente de México en 1917 a 1920. Así debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 proclama la Constitución que actualmente rige a nuestro país. Murió asesinado en Puebla en 1920. Las ideologías carrancismo se considera como la política como lo fundamental, aunque una forma de pensarlo conforma la cara opuesta del maderismo contra la Revolución Mexicana, así como la democracia de los liberales políticos fundamentales del pensamiento y la acción de Madero. Fue considerado como uno de los débiles, pero lo contrario. Lo importante era que era autoritarismo, que se usó para crear una organización vertical fuerte. Lo proclama social a los diferentes grupos. Decidió silenciarlos o a algunos asesinarlos si alguno estaba en contra de él. Algo muy importante sobre el carrancismo, tuvo una proyección nacional como ningún otro revolucionario. La importancia de lograr plantear, así como no pensó en una situación exclusiva de Coahuila o del norte. Su perspectiva tuvo en torno en todo el país, se cobijó del nacionalismo, lo consideró como un valor fundamental para tener unido a quienes lo apoyaron
El MAS buscó cuidar en México de las amenazas extranjeras, lo cual se observó con mucho cuidado en los movimientos de las grandes potencias como Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, y a partir del comienzo del hospitalismo en nuestro país y los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial.